En esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a ver acerca de lo que nos habla en su palabra, en algunas de las cosas necesarias para este tiempo en el que estamos viviendo, tiempo de cuarentena, de aislamiento, donde ocurren varios fenómenos físicos, fenómenos emocionales. Así que vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor también con respecto a esto. Quisiera que leamos en la segunda carta del apóstol Pablo y el hermano Timoteo a los hermanos que estaban en Corinto, en 2 Corintios capítulo 7, mientras algunos hermanos, amigos se van sumando, Ruth Montejano, en Rosalba Cardoso, Pedro y Raquel, un gusto verlos, un gusto saludarlos, Clemente Penayo. Vamos a leer en la segunda carta del apóstol Pablo a los hermanos de Corintio, en el capítulo 7, el versículo 10, 2 Corintios 7, 10. Ahí también está Dina, está Joninini, Yapi, así que un gusto también saludarlos. Vamos a leer en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10, y después vamos a rodar un poco este pasaje, vamos a ver un poco qué nos dice la palabra de Dios también con respecto a este tema que quisiera que rodeemos en esta mañana. En 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza, fíjense, porque la tristeza, ahí tenemos la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Entonces, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero, después de un punto y coma, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces, en esta mañana quisiera que rodemos un poco acerca de la tristeza y lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ello, acerca de la tristeza. Pero primeramente quisiera que oremos pidiendo la guía del Señor por medio de su Espíritu Santo para que nos aquiete en su presencia y podamos estar atentos a su voz, a su palabra. Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso que tú haces posible que nos reunamos por este medio. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra permanece para siempre cuando todas estas cosas han de pasar. Gracias por el Espíritu Santo que nos enseña, que nos revela. Rogamos que tú nos guíes, nos aquietes en tu presencia en esta mañana y guíanos al rodear tu palabra y que tú nos abras el entendimiento para poder comprender. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, tenemos la tristeza. La tristeza, por un lado, según Dios. La tristeza según Dios. Y por otro lado, la tristeza según el mundo. Dice que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Fíjense qué notable. Es decir, que la tristeza en sí no es mala, sino que nos lleva a una acción, a tener que tomar decisiones. Porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero, la tristeza, que es la tristeza del mundo, produce muerte. La tristeza, que es
según Dios, produce arrepentimiento para salvación, y la tristeza del mundo produce muerte. Ahí se está sumando también Alejandra Domínguez. Gracias por sumarte. Estamos hablando acerca de la tristeza, o vamos a rodar un poco la palabra de Dios, a ver qué nos dice acerca de la tristeza. Dice que la tristeza que producida según Dios es buena, podemos decir. Si produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Eso nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 7, versículo 10. Fíjense, yo busqué la definición un poco de tristeza, y dice: la tristeza es la sensación, es una sensación de decaimiento o infelicidad en respuesta a una aflicción, desánimo o desilusión. Si se continúa, podría indicar depresión. Entonces, la tristeza en sí es una sensación de decaimiento o infelicidad en respuesta a una aflicción, desánimo o desilusión. Si es continua, podría indicar depresión. Yo sé que muchos pasaron por periodos de tristeza en este tiempo de aislamiento, en este tiempo de cuarentena. Ese decaimiento, esa infelicidad, en respuesta a esto o a esta aflicción, el desánimo, desilusión. Quiera Dios de que esa tristeza en tu vida haya sido para arrepentimiento y para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. De que esa tristeza nos haya llevado a buscar de Dios en estos momentos difíciles. Pero es preocupante si esta tristeza es del mundo, y eso que produzca muerte, una muerte espiritual en mi vida. Entonces, la tristeza en sí no es mala ni buena, está presente, pero si es según Dios, que produzca arrepentimiento y cambio de actitud en mi vida, es para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero si es del mundo, es para muerte. Y tenemos sobrado ejemplo en la palabra de Dios acerca de la tristeza. Jesucristo mismo estuvo triste. Y todo el grupo de discípulos también padeció la tristeza antes de la muerte de Jesucristo. Cuando ellos ya se enteraron, el Señor les reveló que les iba a dejar, ellos se pusieron tristes. Y cuando el Señor les dijo: uno de ustedes que está sentado aquí en la mesa es el que me va a entregar, dice que muchos se entristecieron. Pero Jesucristo mismo, ahí en el monte Getsemaní, cuando Él fue a orar, Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Fíjense la importancia de la oración. Él encontró apoyo en la oración en momentos de dificultades, en momentos de tristeza. ¡Qué notable! Ahí tenemos nuestro ejemplo, nuestro modelo a seguir, Jesucristo. Dice que Él dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Está triste. Quedaos aquí y velad conmigo. Y después nos cuenta, dice de que su oración tenía un sudor como grandes gotas de sangre. Podríamos decir de que estaba en el límite de la depresión. Como recién leíamos acerca de la definición de tristeza, esa sensación de decaimiento o infelicidad en respuesta a una aflicción, desánimo o desilusión. Si es continua, podría indicar depresión. Entonces, Jesucristo mismo padeció la tristeza. Y Él pudo hacer frente gracias a la oración. Y después
Él les dice a sus discípulos, quedaos conmigo y velad. Dice que Él les dejó en un lugar y Él se fue, y cuando volvió, dice que sus discípulos estaban durmiendo por la propia tristeza, lo que había generado en sus vidas. En Lucas 22:45, vamos a leer para no errar, la palabra de Dios menciona esta parte. Dice, cuando Jesucristo se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Fíjese, entonces, la tristeza nos puede, si es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero si es según el mundo, produce muerte. Entonces Jesucristo, la tristeza le llevó a buscar de Dios, buscar apoyo, compañía, y les pidió a sus discípulos, quedaos aquí, velad conmigo, porque estoy triste hasta la muerte. Pero fíjense lo que causó la tristeza en estos discípulos. Lucas 22:45 dice, cuando se levantó de la oración, el lugar donde Jesucristo fue a buscar apoyo para hacer frente a la tristeza, dice, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. También la tristeza nos puede llevar a esto, a estado de depresión, a dormir. Son todos fenómenos que están estudiados también acerca de la tristeza, y algo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Dice, la tristeza puede ser normal y es solo un indicador de una enfermedad subyacente, cuando los sentimientos se vuelven excesivos en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. La tristeza ocasional a menudo se pasa rápidamente, pero hablar con un amigo familiar o pasar tiempo con amigos o familiares puede ayudar a aliviar la tristeza. Hacer actividades que suelen generar alegría también puede ayudar. Entonces la tristeza ocasional a menudo se pasa rápidamente, pero hablar con un amigo o familiar o pasar tiempo con amigos familiares puede ayudar a aliviar la tristeza. Jesucristo mismo le había pedido a sus discípulos, quedaos aquí y velad conmigo. Necesitaba esa compañía para hacer frente también a la tristeza, pero Él hizo frente a la tristeza por medio de la oración, ¿Está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Dice Santiago apóstol, ¿está alguno afligido entre vosotros? ¿Está alguno triste? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Gracias a Dios por su palabra y la manera que nos orienta también con respecto a esto. En 1 Samuel está el relato de una persona, una mujer. Esta mujer se llama Ana. Dice que Ana tenía también una carga emocional muy fuerte. ¿Por qué? Porque era estéril, no podía tener hijos, y en la antigüedad no tener hijos era quedar fuera, digamos, del sistema, a tal punto de que otra mujer se burlaba de ella, digamos, porque no podía tener hijos. Y entonces, en 1 Samuel, capítulo 1, el versículo 10 dice, ella, Ana, dice, con amargura de alma, oró a Jehová, y lloró abundantemente. Entonces ella, con amargura de alma, y si le ponemos una lágrima,
Esa tristeza también fue agregada las lágrimas, amargura de alma, y lloró abundantemente. Dice, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu siervo, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Todo esto, ella lo hizo en una forma extendida, derramó su corazón al Señor. Lloró, oró abundantemente. Dices, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Entonces, fíjense a tal punto. No solamente expresarlos con la palabra, la sensación, la angustia, la tristeza, sino que ella oró y lloró abundantemente y derramó su corazón ante el Señor en silencio, pero desde el corazón. Pero fíjense el resultado que causó esto. En el versículo 18 dice, después que ella terminó de orar y demás, y tuvo una conversación ahí con el sacerdote en ese entonces, dice, ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer, se fue Ana por su camino, y comió, y no estuvo más triste. No estuvo más triste. ¿Por qué? Porque ella derramó su tristeza ante el Señor. Oró y lloró abundantemente. Y la expresión lo hizo desde el corazón. Ni siquiera lo manifestó a través de la voz, sino que oró en silencio, pero derramó su corazón ante la presencia del Señor. Y de esa manera ella se saca este peso de encima. Se saca este peso de encima. Dice, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Fíjense la tristeza que es según Dios. Qué lindo, qué lindo. Ojalá que la tristeza que me toca atravesar sea para bien, sea para una búsqueda del Señor, y no para mal, porque la tristeza que es según el mundo produce muerte, me anula. En cambio, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, para salvación de la cual no hay que arrepentirse. En este caso, vimos el ejemplo de Jesucristo, dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Entonces él pidió compañía, que sus discípulos lo acompañen, y él les dijo a sus discípulos, velad conmigo y orad, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. En cambio, el efecto que produjo la tristeza en sus discípulos fue que se fueron a dormir. De tanta tristeza se acostaron a dormir. Un estado casi depresivo. En cambio, vemos el caso de Ana, esta mujer, que ella estaba con amargura. Entonces ella oró y lloró al Señor abundantemente, y el resultado vemos de que ella se saca ese peso encima, entrega a los pies de Jesús. Dice, y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. La tristeza que es según Dios. Bueno, y Jesucristo también, en el momento, digamos, antes de ir él a la cruz, naturalmente, digamos, su maestro, su Señor, los iba a abandonar, entre comillas. Sin embargo, el Señor Jesucristo le dijo, no os dejaré huérfanos, no os dejaré huérfanos. Yo no le voy a dejar sin un padre. Y gracias al Señor que no nos ha dejado huérfanos. Él está con nosotros, por su palabra, por su Espíritu que mora en nosotros, si es que somos de Dios. Si es que la tristeza en nuestra vida ha producido arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, entonces nosotros podemos confiar plenamente en el Señor en ese sentido.
Y después el Señor les dice, en San Juan 16, le dice, vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Vuestra tristeza se va a convertir en gozo. Y ¿se acuerdan ahí en Lucas 24 cuando después de él haber resucitado, dice que él iba caminando a Emaús y se encontró con 2 discípulos, iba hablando con ellos y él les dijo, ¿de qué están conversando ustedes? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Y ellos empezaron a hablar y le dijeron, pero ¿vos no sabés lo que pasó? Y el Señor les empieza a abrir las Escrituras, la palabra de Dios, que fue de consuelo. Fue de consuelo. Entonces, encontramos consuelo en la oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Vimos el caso de Jesucristo, la necesidad de compañía y el de velar, el de orar, para salir de ese estado emocional que es la tristeza. Vemos el caso de Ana, de que ella oró y lloró abundantemente. Y vemos también la importancia de la palabra. ¿Por qué estáis tristes?, les dice el Señor a estos discípulos. Y cuando Él les abre la palabra, ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba las Escrituras? Entonces la palabra de Dios también nos saca de este estado de ánimo, que es la tristeza. Así que gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el recurso de la oración. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Produce muerte. ¿Saben qué? Me hace acordar esto, el caso del joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? En Mateo 19, vamos a ver acerca del joven rico. Hay un relato, ahí está, Mateo 19, desde el versículo 16. Dice que un joven rico se acerca a Jesús y le dice, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Y le empieza a relatar una conversación, un diálogo. ¿Y qué mandamientos? Y el Señor le nombra una serie de mandamientos. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Varios de los 10 mandamientos. Le estaba mencionando el Señor al joven rico. Y entonces el joven rico dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Él era consciente de que algo más le faltaba. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sigue. Oyendo esto el joven, esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. La tristeza que es según el mundo produce muerte. Entonces tenemos ahí, ¿qué hacemos con este estado de emoción? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Dice que este joven rico había guardado todos los mandamientos, pero lastimosamente fue merecedor de la muerte, de la condena eterna. Vida eterna, muerte eterna o condena eterna. ¿Cómo actúa esta emoción en nuestras vidas? Esta tristeza que estamos viviendo en este tiempo, que nos tocó atravesar, vivir en algún momento de este aislamiento. Hemos encontrado apoyo en nuestros familiares, en nuestros amigos. Hemos encontrado
apoyo en la palabra? ¿Hemos encontrado apoyo en la oración? ¿O ha producido la muerte en nuestras vidas? Quiera Dios de que podamos tomar conciencia y que podamos actuar conforme a lo que su palabra nos orienta. Lastimosamente, en este tiempo ha habido situaciones de violencia, situaciones hasta de muerte, de suicidio, porque la tristeza que es según el mundo produce muerte. Vimos el caso de Ana. Así la Biblia nos habla varios casos donde también la tristeza puede ser una oportunidad para actuar. Ese momento de emoción donde por ahí nos toca atravesar, también puede ser una oportunidad para actuar. Está el caso, por ejemplo, de Nehemías. Dice que Nehemías, un grado de emoción, vemos en Nehemías, era un copero, el que servía la copa al rey, el que tenía que probar la copa antes de darle al rey, que era un medio de ataque también del enemigo. Entonces él era quien iba al frente, digamos, al probar la copa. Y en Nehemías 2 dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, hablando Nehemías, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, como antes yo no estaba triste en su presencia, porque la tristeza se refleja en nuestro rostro, en nuestro modo de andar, en nuestra manera de conducirnos. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Y esto me hace acordar lo que papá siempre me mencionaba, en Proverbios. Dice: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Bueno, entonces era evidente, digamos, en el rostro de Nehemías. Y el rey le dice: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Quebranto de corazón. Es decir, la tristeza es porque produce ahí un quebranto en el corazón. Vimos el caso de Ana, esta mujer, dice que oró y lloró abundantemente y derramó su corazón ante la presencia del Señor. Y una vez que derrama, ella se libera de esto y dice que no estuvo más triste. Bueno, en Nehemías también, el rey se da cuenta y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué se refleja en tu rostro esto que yo veo y noto que es la tristeza? No es esto sino quebranto de corazón. También me hace acordar cuando el Señor Jesucristo, después de haber resucitado y encontrarse con sus discípulos, que en una oportunidad se encuentra con Pedro y él quiere hablar con Pedro, el Señor le dice: ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar la segunda vez: ¿me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar una tercera vez y le dice: Simón, hijo de Jonás, con nombre y apellido, ¿me amas? Dice: Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor quiere actuar acá, en el corazón, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación de lo que no hay que arrepentirse. Así actuó con Pedro. Y entonces el rey le dice esto a Nehemías: pero escúchame, yo noto de lo que te pasa a vos, no es esto sino quebranto de corazón. En vos lo que te está pasando es un quebranto de corazón. Y dije que esto es una oportunidad porque Nehemías aprovecha esta oportunidad y dije al rey: para siempre viva el rey.
¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros, mi padre está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? El Señor estaba actuando de esta manera. Y para Nehemías fue una oportunidad. Y sigue diciendo, el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, esa tristeza le generó una oportunidad a Nehemías y él ora al Señor de los cielos. Y ahí él pide lo que estaba necesitando. Porque la tristeza que es el Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Vamos a ver en Proverbios otra de las facetas, digamos, de la tristeza, si se quiere. En Proverbios 17, fíjense esto, en aquellos que somos padres, creo que podemos tener en cuenta, o debemos de tener en cuenta, acerca de lo que la palabra del Señor también nos dice, nos orienta. En Proverbios 17, 21 dice, el que engendra, el que tiene, el que es padre de, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. El que engendra, la madre que tiene un hijo insensato, para su tristeza lo engendra. Dice, y el padre del necio no se alegrará. A veces nuestros hijos nos pueden causar tristeza si nosotros no tomamos a la Biblia como base de enseñanza, como manual de esta vida. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, dice. También dice, el hijo consentido avergonzará a su madre. Y en Deuteronomio 6, y la repetirás a tus hijos. Y le insistirás y lo verás estando con ella en el camino, al acostarte, a levantarte en todo momento. Entonces, al contrario, lo contrario de tristeza, nuestros hijos nos pueden causar alegría, una emoción distinta. Lo contrario de la tristeza es la alegría. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. En cambio, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Gracias, Señor, por su palabra y por estas instrucciones también que nosotros tenemos en ella. En Isaías capítulo 35, Isaías 35, el versículo 10, Isaías 35, 10 dice, y los redimidos de Jehová, si todavía no has experimentado un encuentro con Dios, si todavía no le has entregado tu vida a Él, si todavía no le pediste de que Él forme parte de tu vida, estás en un momento de tristeza que, según el mundo, produce muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y dice, y los redimidos, los que son salvos, los que aceptaron esa salvación, ese don precioso de Dios hacia nuestro favor por medio de Jesucristo. Dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Alegría, lo contrario a tristeza. Y gozo perpetuo, porque el Señor eso nos promete en su palabra. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Y huirán la tristeza y el gemido. Quiera Dios de que puedas hacer frente a la tristeza, que es un Dios que produce arrepentimiento para salvación. Y no te vas a arrepentir, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y saben qué? Algo más. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere, te firmo acá, que no será avergonzado. Así que los redimidos van a experimentar alegría y gozo. Y va a huir la tristeza y el gemido. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Puedes ser un buen ciudadano. Puedes conducirte de la mejor manera, como ese joven rico, cumpliendo todos los mandamientos. Pero dice de que hay un mandamiento, el de amar a Dios por sobre todas las cosas, que este joven no pudo cumplir. Dice, y se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La riqueza por encima de Dios. La tristeza del mundo produce muerte. Una lástima por este joven que nos relata la palabra. Quiera Dios de que si estás pasando tristeza, sea para bien, para que actúes en consecuencia a ese sentimiento, a ese estado de ánimo, de que eso te lleve a buscar dependencia del Señor y refugio en Él a través de su palabra. Hay un hermano anciano que me contaba de la pérdida de su esposa y dice de que él estaba triste y dice que todos le rodeaban y trataban de hacerle sentir bien y él no encontraba consuelo. Dice que después se fueron todos y después de una semana, porque tienen que volver a sus labores, él se queda solo y dice que él se arrodilla en la cama y lee la palabra del Señor y derrama su corazón al Señor y se siente elevado. Y encontró consuelo en la palabra del Señor. Ojalá que esta tristeza pueda significar una dependencia, una búsqueda del Señor a través de su palabra, o como el Señor hizo con sus discípulos. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él buscaba compañía para hacer frente a la tristeza, pero también él encontró apoyo y sostén por medio de la oración. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Y dice que Ana oró y lloró abundantemente y derramó su corazón ante la presencia del Señor. Y después se fue y no estuvo más triste. ¿Cómo cambió ese estado de ánimo? Sin embargo, la tristeza que es según el mundo produce muerte. Quiera Dios de que puedas hacer frente a esta situación. Gracias por todos los que nos acompañaron. Gracias a Silvia Ledema, a Don López, a Sergio, expotente de Isaúr, de Piraí, por esta familia. Gracias a Débora, Elisa, Roberto, Graciela Garcete siempre nos está acompañando, Ezequiel Protela. Gracias por este tiempo, Ana, Lucas. Gracias a cada uno. Roxana también, gusto Roxana. Así que gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este estado de ánimo también que es la tristeza, que se puede transformar en una oportunidad, como el caso de Nehemías. Él había orado y el Señor, usó la tristeza, su estado de ánimo, para convencer al rey de lo que él pretendía, pero acompañado de la oración, y eso le llevó a tomar decisiones. Pero también
Fíjense la importancia de ocuparnos de nuestros hijos, aquellos que somos padres, o si no, nos vamos a encontrar también ante situaciones lamentables. Ahí también está Esteban Pato Benítez. Gracias, Esteban, por acompañarnos también. Bueno, vamos a orar y quiera Dios de que este estado de ánimo, que es la tristeza, que sea según Dios, para que produzca arrepentimiento para salvación. Y no según el mundo y que produzca muerte, depresión, estado de no salir de esta situación. Así que gracias por cada uno de ustedes, quienes han estado presentes. Que el Señor les proteja, les guarde y que puedan también buscarle en momentos de dificultad. Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por la tristeza también que tú utilizas como un medio para acercarnos a ti. Acercarnos por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión unos con otros, como Jesucristo mismo nos enseñó en su palabra. Dice que les dijo a sus discípulos: quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Que pueda producir eso en nuestra vida. Que pueda producir arrepentimiento para salvación. Y que personas que no te conocen aún puedan ser redimidas y que tú cambies ese estado de ánimo, de tristeza, en gozo y en alegría. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos muestras y nos enseñas. También nos advierte en enseñar a nuestros hijos y encaminarlo en tu camino, para que no nos produzca tristeza, sino alegría. Padre Celestial, rogamos por aquellos que están pasando momentos difíciles de dificultad y que no sea esta tristeza para muerte, sino que sea para salvación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Un gran y fuerte abrazo para todos y todas.